ya pasamos, si queréis, a los decretos del Ministerio Fiscal. Bueno, yo cuando me acerco a esto siempre digo lo mismo, anda que no habría otros nombres, porque tenemos los decretos del letrado y los decretos del fiscal. Bueno, pero los del fiscal estaban antes que los del letrado. ¿De acuerdo? No hay una definición de decreto como si la pueda haber de auto. De decreto del Ministerio Fiscal, me estoy refiriendo, como si la pueda haber de auto. Los autos son aquellas resoluciones motivadas de un juez o un tribunal y se compone de las siguientes partes, pues, hechos, razonamientos jurídicos, parte dispositiva, etc. Aquí no se establece, no hay una norma que lo recoja, si bien sí que podemos deducir de la lectura del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que tenemos ahí más arriba, de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y en general de las normas que afectan al Ministerio Fiscal, que es una resolución, digamos, también parecida o muy similar a los autos de los jueces y a los decretos de los letrados de justicia. Es decir, son resoluciones motivadas. Básicamente, aquí hablo yo de que, bueno, los actos del Ministerio Fiscal dentro del proceso han de ajustarse en la forma prevista en las leyes y también podrá producirse a través de medios tecnológicos que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones. Incluso la comparecencia del 505 prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede realizarse de forma electrónica. Y aquí, si queréis, un poco viendo funciones del fiscal. El fiscal podrá recibir denuncias enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, o incluso también puede adoptar diligencias que no vulneren derechos fundamentales para el esclarecimiento de lo denunciado, ¿no? Y bueno, estas diligencias que adopta el Ministerio Fiscal, ¿cómo se adoptan? ¿Qué fórmula se utiliza? Pues el decreto. Pues entonces, y tendríamos para llevar a cabo sus funciones tendríamos las siguientes: decreto, informe de dictamen, diligencia de constancia, diligencia de ordenación y nota de servicio. Bien, pues la resolución para adoptar alguna decisión que haya que fundamentar será decreto del Ministerio Fiscal. Y eso lo corrobora lo establecido en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, donde se edita una circular ya antigua para aclarar estas cuestiones. Dice, al efecto se editó por la Fiscalía General del Estado, circular 1/2000, en la que se hace referencia al decreto de desistimiento de la incoación del expediente o de la incoación de expediente. Entonces, es prácticamente lo mismo que un auto, ¿no? O que un decreto en el caso de civil, decreto del letrado de justicia. Bueno, decreto de archivo, etc. Entonces, digamos, por indicios vamos viendo que el decreto es una resolución judicial motivada. Bueno, los actos procesales del LAG. Bueno, pues evidentemente tampoco tiene mucho, yo creo que lo hemos visto, pero la función principal del letrado, además de la fe pública judicial, es probablemente la más importante. No sé si eso era la más importante hasta que ya la informática, la grabación de las actuaciones, pues hace que deje de tener tanto sentido como tenía antes. Sigue teniendo, pero no tanto como tenía antes. Entonces, a partir, además de la fe pública judicial, el impulso procesal, la tramitación del proceso es la función del letrado de justicia, ¿no? Entonces, funciones como titulares de la fe pública judicial, bueno, pues aquí dejarán constancia fehaciente de la realización de actos procesales, expedirán certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales. Bueno, aquí la Ley Orgánica habla de actas, diligencias y notas. La Ley de Enjuiciamiento Civil habla de diligencias de ordenación y decretos. Yo me quedaría más bien con diligencias de ordenación y decretos, pero que sepamos que la Ley Orgánica pues, nos habla de actas y diligencias, ¿no? Y notas también, ¿vale? Autorización y documentación de otorgamiento de poderes para pleitos, las famosas apudacta. Recordad también lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil: ante el letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial. Que luego acudes a una oficina judicial, no, es que no puede ser. Bueno, funciones como impulsores y ordenadores del proceso, diligencias de ordenación y decretos. El decreto será siempre motivado. La diligencia de ordenación es una mera diligencia, digamos,
para ordenar el proceso. Si la ley dice se dará 10 días a la parte demandada, de esos 10 días a la parte demandada. El decreto ya, digamos, que decide mínimamente, pero decide alguna cuestión procesal. Y también será utilizado, vemos aquí, será motivado y contendrá párrafos separados y numerados, los antecedentes de derecho, los fundamentos de derecho y la parte dispositiva o fallo. Y también se utilizará, digamos, cuando los letrados de justicia tengan exclusiva competencia sobre determinadas actuaciones procesales. Por ejemplo, ejecución, por ejemplo, jurisdicción voluntaria, que sabemos que es un decreto en aquellos expedientes que tienen exclusiva competencia los letrados, es un decreto el que pone fin al mismo. Conciliaciones, recordemos que las conciliaciones, digamos, la competencia la tiene el juez de paz y el letrado de la Administración de Justicia, los jueces de primera instancia, conciliaciones civiles. Monitorios, monitorios, recordamos que ya el monitorio finaliza mediante decreto. Si hay oposición, finaliza mediante sentencia, pero en un ordinario o en un verbal. Mediación, etcétera, ¿no? Bueno, reparto de asuntos, la dación de cuenta, que ya comentamos el otro día lo que es, darle cuenta al tribunal. Señor juez o señor presidente del tribunal, se ha presentado este escrito, ¿no? Lo comento porque lógicamente eso ya no se hace. Tengo que decir que yo cuando entré en Administración de Justicia se hacía. El letrado pues le daba cuenta al juez. Luego ya, por comentar algo, cuando yo estaba en el juego de instrucción número 2 de aquí, pues el que daba cuenta de los presos, porque los llevaba yo, era yo. Iba todos los lunes por la mañana a ver al juez y le iba contando cada uno de los presos cómo estaba. Todo, cogía las causas debajo del brazo, me voy a ver al juez. Y me contaría, y estábamos media hora o por ahí viendo un poco cómo estaba cada una de las causas. Eso es lo que es una dación de cuenta. En los casos en los que los letrados documentarán embargos, recordemos aquí también que los embargos son propios del funcionario del cuerpo de gestión procesal, pero cuando los letrados consideren necesaria su intervención podrán acudir. Bueno, no tiene mucho más, fijarán los mandamientos, expedirán los mandamientos, despachos y exhortos, etc. Resoluciones de los LAG, pues recordad, decretos, diligencias de ordenación y en el ámbito gubernativo los acuerdos. Acuerdos gubernativos. Bueno, poco más, forma de las diligencias, no quiero ya cansaros, decretos definitivos y no definitivos, como los autos, cuando pongan fin al pleito serán definitivos, cuando no, pues no definitivos, libro de decretos, igual que los autos. Y ya por último tendríamos aquí el cuerpo de gestión procesal, las tareas procesales propias. Bien, el 476 de la Ley Orgánica pues nos habla de que el funcionario del cuerpo de gestión procesal, bueno, pues establece una serie de funciones propias, practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes procesales en relación con los procedimientos que se llegan al órgano judicial, documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, extender las notas. Entonces, estas notas, que esto es novedoso, porque antes el resto de actuaciones ya las practicaban los gestores procesales, digamos, sustituyendo al secretario, habilitados como secretario, ¿no? Pero desde la Ley Orgánica 19/2003, pues edita este 476 que se modifica mínimamente no hace mucho. Bueno, entonces, notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitación, dando cuenta de ello a la autoridad superior. Se está refiriendo al letrado o al juez en su caso, ¿no? Entonces, estas notas podrán ser notas de referencia, de resumen de los autos y de examen del trámite. Bueno, tampoco tiene mucho más. Notas de constancia, bueno, tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba. Por ejemplo, algún escrito que se presenta, etc. Notas de referencia, ¿qué sería esto? Yo no lo pongo porque no lo pone la ley. Relacionar, referenciar un asunto con otro. Por ejemplo, un proceso penal en donde pues, la misma parte se encuentra, digamos, inculpada en otro proceso penal diferente. Referenciar dos autos. O dentro del mismo procedimiento, dentro de los mismos autos, pues referenciar
dos folios, el 75 y el 94. ¿Por qué? Porque ambos se refieren a lo mismo. Notas de resumen de autos, pues evidente, resumir los autos, y notas de examen del trámite a que se refiere. Por ejemplo, ahora lo que procede es dar traslado a la parte demandante por plazo de. Esto sería, ¿de acuerdo? Notas de constancia, de referencia, de resumen de autos y examen del trámite. Y hasta aquí el temita.